Esta semana ha ocurrido algo que no puede considerarse un asunto menor. La Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida por Monseñor Ladaria, ha publicado una nota con la aprobación explícita, dice la nota, del Santo Padre, prohibiendo a los obispos alemanes que lleven adelante su propósito de dar la comunión a los luteranos casados con católicos, lo que se llama la intercomunión. Es un punto decisivo sobre el debate, uno de los debates que han planteado los obispos alemanes. No el único, pero desde luego uno de los que con más fuerza están siendo debatidos en la Iglesia Universal. Roma ha tomado partido y ha dicho claramente que eso no es posible. La reacción en Alemania no se ha hecho esperar. Esa misma tarde, el cardenal Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, sacaba un comunicado mostrando su disgusto ante esta decisión del Papa y lo que él calificaba su sorpresa por la misma. Marx decía también que hace un mes el Papa les había dicho, y había sido también publicado, que debían de llegar a un acuerdo, si era posible, con los 7 obispos alemanes que estaban en contra de esta intercomunión. Y añadía que ese acuerdo iba a intentar lograrse en la próxima plenaria del episcopado. Lo que el cardenal Marx omite, no sé si consciente o inconscientemente en su comunicado, es que el Papa había dicho también, cuando les dice que busquen el acuerdo, había dicho también que ese acuerdo de conseguirse tenía que ser válido para la Iglesia Universal. Y también omite que él mismo y otros habían dicho un par de semanas antes que si no se llegaba a un acuerdo, cada diócesis iba a hacer lo que quisiera, un reto al pontífice. 2 o 3 días más tarde de la intervención del cardenal Marx, fue otro obispo alemán, Monseñor Feige, obispo de Magdeburgo, el cual preside la Comisión Episcopal de Ecumenismo dentro de la Conferencia Episcopal Alemana, el cual reaccionó con mayor dureza, si cabe, ante la decisión de la Santa Sede. Empleó frases que desde luego demostraban claramente su gran enfado, desilusión, amargura, consecuencias imprevisibles. Y se preguntó el monseñor Feige que por qué motivo el Papa había prohibido la intercomunión y en cambio había permitido la comunión a los divorciados vueltos a casar, que en qué se diferenciaba una cosa de la otra. Si es porque no estaban en gracia de Dios, ¿por qué unos sí y otros no? Omitía también, monseñor Feige, lo mismo que antes el cardenal Marx había omitido otra cosa, omitía también algo muy importante, y es que en la Amoris Laetitia el Papa no permite la comunión de los divorciados vueltos a casar. El Papa habla de que en algunos casos particulares se podría estudiar esa posibilidad. Lo que pasa es que esa interpretación que hacen los obispos alemanes de la Amoris Laetitia les ha dado para, en ruptura con la tradición, con un criterio de ruptura, abrir la mano y dar la comunión no solamente a los divorciados vueltos a casar, sino también a otros que no podían recibirla. Es decir, han empleado las palabras del Papa para ir en contra de la tradición de la Iglesia. Y ahora se encuentran que les han puesto freno en un punto que ellos consideraban importante. Estamos, por lo tanto, ante un momento que puede ser decisivo en este pontificado. Por un lado, el Papa se reafirma en la defensa de la tradición, ni puede ni debe hacer otra cosa, y por otro, los obispos, en este caso alemanes, no solo ellos, pero ellos de una forma especial, que parece como si en estos 5 años hubieran marcado la línea al Papa y a la Iglesia entera, se han visto desairados. Por eso la palabra sorpresa que usa el cardenal Marx quizá no vaya referida solo a este caso, sino a esa sorpresa que le produce que por primera vez no les hayan hecho caso y no se hayan plegado, el Papa el primero, a sus intereses o a su decisión de acabar, de romper con la tradición católica. Sorpresa y mal humor. ¿Qué puede ocurrir? El Papa, por un lado, se ha visto claramente desairado, enfrentado públicamente por aquellos que hasta ahora habían sido supuestamente
sus máximos valedores. Y por otro lado, esa Iglesia alemana, no toda, pero sí una parte importantísima, se ha visto también desairada y está muy molesta porque quizá han llegado a considerar que el Papa les debe el pontificado y que han sido ellos los que le han puesto. Eso parece que ellos piensan, aunque esto no se haya dicho nunca explícitamente. Estamos, por lo tanto, ante una situación de evidente tensión que no sabemos cómo se va a desarrollar, cómo se va a desenvolver en las próximas semanas. No es esto lo único que ha ocurrido. A la par, y seguramente sin haberlo previsto, empiezan a aparecer por doquier críticas en medios de comunicación liberales, progresistas. Hasta ahora los máximos defensores del pontífice, empiezan a aparecer críticas contra el Papa Francisco, al que acusan de no estar llevando adelante con suficiente firmeza la supuesta reforma de la Iglesia. Esta semana, por ejemplo, el semanario Micromega italiano se hacía eco de estas críticas e incluso recogía testimonios de sacerdotes católicos contra el Papa. No ha llegado el Papa, según ellos, al todo vale, que pensaban que el Papa lo iba a hacer, todo vale, y entonces se sienten defraudados con él. Repito, vamos a ver lo que sucede en las próximas semanas. Entre otras cosas, hay un rumor insistente, y es que podría llegar incluso a desaparecer el llamado G9, ese grupo de los 9 cardenales que asesoran al Papa en la reforma de la curia. Hay una reunión en este mes de junio y se dice que podría ser la última de este grupo, con lo cual el Papa se ahorraría, si el G9 desaparece, se ahorraría enfrentar lo que va a hacer con algunos de los cardenales que están en ese grupo y que están acusados con o sin razón de implicaciones en asuntos de pederastia o en otros temas turbios, y se evitaría también tener que enfrentarse con el cardenal Marx, que está ahora mismo desairado, se siente desairado por el pontífice. También hay otra cuestión que es muy importante. ¿Qué van a hacer los medios de comunicación, los comentaristas, ante esta decisión del Papa, seguida de la que ya comentábamos la semana anterior, de rechazar el sacerdocio para las mujeres? ¿Qué van a hacer estos comentaristas con aquellos que hemos defendido al Papa y hemos defendido la tradición en estos 5 años? Nos han insultado, nos han amenazado, nos han dicho que somos traidores al Papa, que es el mayor insulto que nos podían hacer. ¿Qué van a hacer ellos ahora? ¿Seguirán apoyando al pontífice diciendo que siguen siendo sus amigos? ¿O cambiarán las tornas y, como esos medios de comunicación laicos que he citado, empezarán a criticarle? ¿Eran de verdad sus amigos o eran oportunistas que lo único que buscaban era manipular al Papa para sacar adelante su visión de la Iglesia en completa ruptura con la tradición? Nosotros sabemos dónde estamos, fieles a la Iglesia, fieles al Papa y fieles a una interpretación de todas las enseñanzas del Papa en continuidad con la palabra de Dios y con 2000 años de historia de la Iglesia. Estamos donde hemos estado siempre y donde debemos estar. Vamos a ver dónde están ellos ahora. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.